Ya sea calificada como la peor madre del mundo o como una madre que hizo lo que pudo, hay una verdad innegable: Ursa es una madre. Pero no solo eso, Ursa es uno de los mayores ejemplos de maternidad en el universo Avatar, no dándole el puesto número 1 solo porque existe Kaya, la madre de Sokka y Katara, quien con su sacrificio también suele suceder algo similar a lo de Ursa, y es que es muy llevado a la burla, al meme, al desinterés. Con Ursa, en cambio, todos los sacrificios que la vemos tomar son llevados al resentimiento, a la despreocupación y en algunos casos incluso al odio. Cuando comencé a hacer videos en YouTube allá por 2021, mi primer video estuvo centrado en Ozai, y hace tan solo 2 semanas les traje un video centrado en Azula, donde les dije que me sería imposible hablar de Azula sin hablar de Ursa, y en este caso me es imposible hablar de Ursa sin hablar de Ozai, quizá también porque busco compensar que su análisis de personaje durara solo 3 minutos, aunque ese video me sigue pareciendo muy completo. Algún día nos tocará hablar de Zuko y no quiero pensar aún en cuánto durará ese video, pero de momento vamos a terminar este 2023 con el análisis de personaje de Ursa. Muy buenas a todos, mi nombre es Nico y sean bienvenidos a un nuevo video de Legado Avatar. Como siempre los invito a dejar su me gusta al video y a suscribirse al canal, y ya sin nada más que decir, comenzamos. Hablar de Ursa sin hablar de Ozai no tendría sentido, pues uno de los elementos centrales en el personaje de Ursa sin dudas es el matrimonio que le tocó llevar adelante, un matrimonio arreglado, forzado y en el que no fue feliz. Primero porque este matrimonio forzado la obligó a separarse del verdadero amor de su vida, un joven de su pueblo natal, Ikem, ya que su suegro, el señor del fuego Azulon, estaba buscando dar forma a una dinastía poderosa, por lo que quería combinar su linaje con el linaje del Avatar Boku. Según comenta Azulon, le costó encontrar a Ursa, casi como si se hubiera buscado ocultarla de él, cosa que seguramente fue así. El Avatar Boku murió a una edad avanzada y varios años después de su enfrentamiento con el Señor del Fuego Sozin, por lo que no debería haber dudas, si bien no está confirmado, de que le habrá transmitido su pesar a su única hija con Tamin, Rina, quien tras la muerte de su padre y el inicio de la Guerra de los 100 años debió buscar una vida en el mayor anonimato posible. La familia del Avatar Boku era de origen noble, sin embargo, Ursa y sus padres vivían en este pequeño pueblo olvidado, Ira, así que, aunque puede que Ursa no lo supiera por su juventud e inocencia, sus padres siempre supieron que este día podría llegar, el día en el que un príncipe vendría a pedir su mano. Como la época y la cultura de la Nación del Fuego lo marcaban, Ursa no tuvo opción alguna y se tuvo que casar sí o sí con este príncipe, el príncipe Ozai, dejando atrás sus sueños de actriz, a su amor juvenil Ikem, y como descubriría el mismo día de su boda, a sus propios padres, a quienes nunca volvió a ver. De por sí, un matrimonio forzado es algo malo, pero un matrimonio forzado con un hombre como Ozai es una condena. Ursa fue objetivo constante de las burlas y desprecios de su esposo, y tal y como no tuvo opción a la hora de casarse con él, suponemos que no tuvo opción a la hora de tener hijos con él. Dentro de una monarquía especialmente es lo que más se espera, que un príncipe tenga hijos, por más que éste esté en el segundo lugar en la línea de sucesión al trono. Ursa solo tenía una tarea, y no era la de ser madre, sino la de tener hijos, que en esta época eran cosas muy distintas. Si Ursa fue obligada físicamente por Ozai a la intimidad para las 2 ocasiones en las que coincidieron, primero a Zuko y luego a Azula, es algo que desconocemos totalmente. Mi teoría personal me lleva a pensar que no fue obligada como tal, pues así como Ursa tuvo la resistencia emocional de primero dejar atrás a Ikem y luego a sus padres, luego tuvo esa misma fortaleza para entender que, como dije, es lo que se esperaba de ella. Ella nunca amó a Ozai, claro está,
pero sí fue capaz de soportarlo. Ya como madre, Ursa hizo eso que no se esperaba de ella, ser justamente una madre y estar al tanto de sus hijos. Esto también era un mecanismo de defensa para ella, de distracción podríamos decir, pues la sacaba de sus pensamientos más oscuros y solitarios. Desde el principio, ella había sido una mujer dulce y amable, tenía amor para dar, y como vimos en algunas escenas, ella quería a sus dos hijos por igual. En los primeros años de vida de Zuko y con Azula muy pequeña, tuvo lugar la única etapa feliz de esta familia, con los cuatro vacacionando en la isla Ember, donde en una ocasión Ozai incluso salvó a Zuko de ahogarse. Sin embargo, los tiempos felices no duraron mucho más, y es que pronto se marcó una diferencia entre Zuko y Azula, la cual tuvo lugar cuando Azula descubrió que era una maestra fuego. Esta escena la tuvimos muy recientemente en el cómic Azula en el Templo Espiritual. Allí vemos cómo Ursa descubre a Azula haciendo fuego control y desde ya, solo al encontrarla con un juguete quemado, actúa con confusión y cierta lejanía. Cuando Ozai se acerca y celebra con fervor que su hija a tan temprana edad sea una maestra, considerándola desde entonces toda una prodigio, a Ursa la carcomen la angustia y el miedo, pues entiende que se acaba de cumplir el objetivo de su matrimonio con Ozai, que salga de su vientre un heredero, una heredera en este caso, con mucho poder. Ursa sabe solo desde ese momento que esa niña pasará a ser un arma a disposición de Ozai, que éste usará para su propio beneficio y que ya nunca más podrá darle todo su amor, pues ella aprenderá de su padre que el amor no tiene tanto valor como si lo tiene el poder y la destrucción. Es entonces cuando Ursa pasa a transmitir todo ese amor y cercanía a su hijo mayor, Zuko, quien desde esa misma época comenzó a ser maltratado por su padre, pues este lo veía inferior a su hermana menor y le provocaba vergüenza. Ursa entendía lo que era la exclusión y la intimidación, por lo que fue la perfecta protectora de Zuko en estos tiempos tan difíciles. De todas formas, siguió llevando adelante con equilibrio a su familia, y sin contar algunas peleas ocasionales en la mesa, vivían tranquilamente en el palacio como la familia real secundaria, ya que todo el centro de atención del Señor del Fuego Azulon estaba en su primer hijo, el general Airo, y en el hijo de este, el príncipe Lu Ten. Cuando este último muere y Airo se retira de Ba Sing Se, volviendo avergonzado a su nación, es cuando tiene lugar todo el complot de Ozai para reclamar el trono. La historia es bien conocida, pero igualmente la vuelvo a comentar, pues es un punto muy importante, y es que Azulon se niega por completo a lo que Ozai propone y lo castiga teniendo que tomar él mismo la vida de su propio hijo mayor, el príncipe Zuko. Ozai iba a hacerlo, pero dado que Azula habló de más, Ursa se terminó enterando y le propuso a Ozai un plan en el que él lograría quedarse con el trono y la vida de Zuko sería perdonada. Ursa le dio a Ozai el veneno perfecto para asesinar silenciosamente a Azulon, luego debiendo abandonar la capital y nunca volver. Este es quizá uno de los puntos más criticados de Ursa, ya que apenas Ursa se enteró de lo que Ozai planeaba hacer y cuando supo que este lo haría con Zuko durmiendo para que, según sus palabras, no sintiera nada, fue con Ozai y le propuso este plan de asesinar a Azulon para que Ozai obtenga todo el poder, cuando una alternativa pudo ser que Ursa use este veneno pero en contra de Ozai. De tal modo, Ozai habría muerto antes de poder matar a Zuko y el trono habría pasado a Airo tras la muerte natural de Azulon tiempo después. Pero claro, todo eso suena demasiado fácil, ¿no? Ya sea porque tenía poco tiempo para intervenir o porque de haberlo hecho diferente no hubiera funcionado, Ursa desapareció esa noche, al mismo tiempo que Azulon moría y Ozai ascendía al trono. Cumplió con su palabra ante Ozai de desaparecer, pues este, aunque fue ayudado por su esposa, tuvo suficiente tiempo de amenazarla una vez más, diciéndole que si volvía a aparecer alguna vez, se encargaría de destruirla a ella y a sus dos hijos. Ursa vivió todos esos años siendo víctima de las extorsiones de Ozai, lo cual previamente la había llevado a creerle cuando este le dijo que se había deshecho de Ikem, por más que no había sido realmente así, porque Ursa sabía que Ozai era capaz de ser muy cruel por el maltrato que éste había ejercido tanto tiempo sobre ella y sobre Zuko. Años más tarde, tras Ursa ser encontrada por Zuko y Azula y tras recuperar su rostro, lo cual será tema para más adelante, Ursa volvió a encontrar
ponerse cara a cara ante Ozai, e impulsada por el acompañamiento de Airo, cuestionó a Ozai lo insensible y despreocupado que éste era, reconociendo por fin que nunca había sido más que un hombre pequeño con un corazón pequeño, y que no querer a sus hijos o a su hermano eran su mayor debilidad, por lo que no le provocaba otro sentimiento más que lástima absoluta que no merecía mayor espacio en su mente, despidiéndose de él. Ursa pudo concluir un ciclo emocional en su vida que la había torturado durante tantos años y lo hizo de la forma más asombrosa que pudo. Y aunque pueda parecer que este análisis ya no tiene que otro tema a cubrir, sí que quiero hablar un poco de cómo fue Ursa como madre, pues una de sus decisiones más cuestionadas es que haya dejado el palacio y con ello a sus hijos, pero una de las mayores críticas llega cuando supimos que tras todo eso y tras descubrir también que sus padres ya habían muerto, por lo que no tenían ningún sitio o persona al cual volver, se encuentra con Ikem, a quien creía muerto, pero quien desapareció porque se cambió su cara y su identidad con el espíritu del Valle Olvidadizo, la madre de las caras. Ikem le habla a Ursa de esta posibilidad y entonces juntos buscan dar con ella, algo muy improbable, pero finalmente lo logran, y aquí es donde Ursa cambia su cara y algo más, pues la madre de las caras le dice que puede hacer más que darle una nueva cara, puede darle también una nueva mente, suplantando la que tenía hasta ahora. No se olvidaría de Ikem, pues él no forma parte de la vida que quiere dejar atrás, pero sí de sus hijos, y lamentándose por lo horrible que es, Ursa acepta. Luego, cuando recupera su viejo rostro y su vieja mente, Ursa se disculpa con Zuko, no solo de la misma forma que lo hizo con Azula, diciéndole que lamenta no haberlo amado lo suficiente, sino que destacando que el acceder a olvidarlos fue un error. A pesar de este claro arrepentimiento, muchos fans continúan criticando muy duramente a Ursa por su decisión, incluso aunque luego cuando Ursa intenta explicarle a Zuko lo malo que fue su matrimonio con Ozai, no encuentra las palabras adecuadas y Zuko la corta antes de que pueda decir cualquiera de ellas, reflejando una vez más lo traumatizada que se quedó tras todos sus maltratos y cómo luego, por ejemplo, siente absoluto terror de caminar junto a una pintura suya, por más que Ozai ya esté detenido y no pueda infligirle ningún daño. Eso nos lleva a hablar de cómo titulé esta sección: todo por Zuko, nada por Azula, y la respuesta es que sí, así es, pues como dije antes, Ursa le entregó todo su amor e hizo sentir incluido y querido a Zuko porque ella entendía bien lo que era que te hicieran eso, mientras que de Azula se alejó forzadamente cuando ésta se volvió una mini Ozai, adoctrinada en odio, egocentrismo y orgullo por este. Ursa se lo dio todo a Zuko y no le dio nada a Azula porque así es como la familia se dividió. No es algo que estuvo en su control y no es algo que demuestre para nada que Azula no merecía su amor o Zuko merecía su amor más que Azula. Ambos merecían su amor por igual, pero las condiciones tan difíciles, la forma tan desagradable en la que Ozai manipuló a cada uno de los miembros de su propia familia, los orillaron a esa situación en la que incluso aunque Zuko recibiera todo el amor de su madre, recibía un desdén absoluto de su padre, por lo que incluso aunque fuera feliz junto con Ursa, no estaba siendo feliz verdaderamente, y lo mismo con Azula, que por más que recibía toda la atención y glorificación por parte de su padre, tenía este vacío maternal que años más tarde la atormentaría mucho. Así que esta no es una historia de personas que salieron beneficiadas y personas que salieron afectadas. Esta es una historia, esta es una familia, en lo que todo lo que sucedió produjo un desequilibrio emocional inmenso. Algunas heridas han sanado, como la que mencionaba previamente de Ursa hacia Ozai, así como esa contra la que Zuko lucha día a día en su cabeza hacia Ozai, pero aún quedan otras abiertas, como la de Azula hacia Ursa y la de Zuko con Azula. Lo que intento decir con todo esto, ya para finalizar esta sección, es que esta familia aún tiene mucho para contar de sí misma y no creo que vaya a detenerse hasta que los cuatro se reencuentren en un mismo espacio. No para perdonarse todo, obviamente, no creo que nadie esté
esperando que vuelvan a ser una familia feliz que va al teatro o pasea por la playa. Las sanaciones no siempre son pacíficas y prueba perfecta de ello es el cómo Ursa logró sanar su corazón de todo el daño que Ozai le produjo. No quiero terminar este análisis de personaje sin hablar un poco más de la Ursa de los cómics, pues una crítica muy poco usual, pero muy válida a mi parecer, es el cómo tras la búsqueda, Ursa se concentra en regresar al palacio en la trilogía Humo y Sombra y se muestra totalmente indiferente ante que la amenaza principal de esta nueva historia sea su propia hija, Azula. A decir verdad, yo siento que esta crítica puede ser más validada si la ponemos en contra de quien escribió este cómic, Jin Luen-yang, ya que toda la trilogía en sí presenta varios errores argumentales, choques de tramas, personajes que no están bien manejados, y que Azula sea la villana principal del cómic, reapareciendo a poquitos días o semanas de que fuera el foco principal su desaparición después de que Ursa, en ese momento Noriko, le transmitiera sus disculpas por no haberla amado lo suficiente, y que Ursa, ahora ya con su mente de regreso e incluso tras hablar de Zuko de que esperaba que su hija estuviera bien y feliz donde sea que estuviera, no tenga ni la más mínima reacción o no se muestre cómo se enfrenta mentalmente a esto, sin dudas es un error muy grande en su personaje y en toda la historia general de esta familia. Sí, Ursa estaba reviviendo los traumas de su matrimonio con Ozai, y a esto le dan un buen enfoque junto con Airo, con quien incluso habla de cómo fue para este perder a su hijo Luten, pero se dejó totalmente de lado que Ursa se preocupara al menos un instante por Azula, quien además acababa de ser la responsable del secuestro de su nueva hija, Kiji. Y en Kiji quisiera detenerme solo un segundo, ya que no creo que vaya a dedicarle nunca su propio análisis de personaje, ya que además de que el personaje no da para tanto, el personaje en sí me parece un despropósito argumental, ya que es el mayor símbolo de que Ursa no quiere a Azula o no le importaría reconstruir una relación medianamente estable con esta, cosa que sabemos que no es del todo así, o no se habría mostrado preocupada por ella en esa escena del barco junto con Zuko. En sí la trilogía no termina de explicarnos si a Ursa le importa realmente o no a Azula. Yo defenderé siempre que sí, pues otras escenas, como su despedida en la búsqueda o la propia serie animada, que es el canon superior, nos dicen que Ursa sí quería a Azula, pero sí que reconozco que es difícil establecer un punto de defensa a Ursa a favor de Azula con señales tan difusas que nos han enviado y además teniendo en cuenta también la separación temporal de todas estas. Tras el cómic Azula en el Templo Espiritual, entendí que si algún día llegan a tratar una verdadera reconciliación emocional entre Ursa y Azula, deberán hacerlo con mucho cuidado y con mucho tiempo, algo que los cómics, o por lo menos los cómics al estilo Avatar, jamás han podido ni podrán ofrecer. Ursa es un personaje muy complicado, creo que en eso podemos estar todos de acuerdo, y no dudo que, como una mujer y una madre, despierta inevitablemente sentimientos efusivos en muchas personas, tanto para bien como para mal. Algunos siempre la entenderán más que otros, así como pasa con muchos otros personajes del universo Avatar. Creo que al final del día, lo más importante es reconocer y destacar lo importante que ha sido y continúa siendo que una mujer como Ursa, que comenzó su vida de una forma muy trágica, siendo separada del amor de su vida, siendo obligada a casarse con un maltratador, que tuvo que convencer a este de no destruir a su familia al asesinar a su propio hijo, luego pudo encontrar paz en el olvido mismo, algo que muchos solemos desear, terminando por aprender, tal y como Ursa aprendió, que no seríamos las personas que somos hoy si no hubiéramos vivido todo lo malo que nos tocó. Cada uno tiene sus propias batallas y cada uno sabe cómo es la mejor forma de tratar con ellas, por lo que culparnos entre nosotros por insensibilidad es algo que nunca nos llevará a buen puerto. Ursa no es perfecta, ninguna madre lo es y ninguna persona lo es. Al final del día, eso hace a Avatar una franquicia tan excelente y tan apreciada. Por el momento me despido, pero si me quedó algún tema pendiente ya lo trataré en el futuro. Aprecio mucho leer sus comentarios con sus opiniones. Gracias por ver el video y hasta la próxima.